Los hutíes. Guerra proxy en el Yemen. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy viajamos al sur de la península arábiga para conocer la situación del Yemen, un país para muchos desconocido, pero que tiene un papel vital en la geoestrategia o en la estratégica zona del Golfo Pérsico. Es la salida del canal de Suez y también la entrada al Golfo Pérsico. Por lo tanto, el Yemen está ahí para el que lo tenga poder incordiar la mayor parte del mercado mundial de petróleo. Por eso su importancia, no solamente porque sea un territorio que se disputan durante siglos sunís y chiitas. Vamos a fijarnos también en esa parte económica detrás de la guerra civil del Yemen. Un conflicto en el que hay manos que mecen los distintos grupos. Y vamos a verlo gracias a nuestro amigo Mariano de Miguel. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, podéis apoyarnos dando a me gusta, dejando un comentario y suscribiéndose al canal. Y como no, compartiéndolo. Esta vez, insisto, os recuerdo que podéis, si sois habituales del programa, desde un solo euro al mes, aquí en los sistemas de micromecenazgo de YouTube o de iVoox, podéis apoyar al movimiento de Velum Artis, ¿no? Al grupo de Velum Artis, porque en los últimos programas que hice en este canal de actualidad, todos han sido desmonetizados y limitado su difusión. Por lo tanto, para que podamos seguir contando historias todos los días, que eso son su dedicación, os invito a apoyarnos, ya sea por aquí, en Patreon, en PayPal o Bizum. Nunca insisto en ese tema, pero viendo cómo está esto de YouTube y las limitaciones de publicidad, pues da a pensar buscar otras soluciones. Pero bueno, mientras tanto, seguiremos en esta plataforma que considero que es la que más gente puede llegar y a la que más gente puede mostrar qué complejo es este mundo en el que vivimos, que por desgracia se está complicando día a día. Vamos a ir a un foco, el Yemen, muy vinculado, como ya vimos en el programa anterior con Mariano de Miguel, con todo el movimiento que ahora es muy famoso de Hamas, Hezbollah y las milicias proxy iraníes. Este casi fue el primer lugar en el que hay una guerra en el que se está vinculando una milicia proxy. Vamos a entrar en tensión, vamos a ir a la península arábiga, al sur, para conocer la historia de Yemen y de su guerra civil. Empezamos. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. Aquí encantado de estar con vosotros una vez más, con un tema quizá a la par de polémico por todo lo que lleva y engloba, pues también harto desconocido, me temo. Sí, yo creo que es uno de los conflictos más desconocidos. Se sabe algo por esos ataques de los drones de UTIs y cohetes de UTIs a refinerías de Arabia Saudí, pero poco más. Pues vamos a entrar ahí porque puede que haya una escalada en este conflicto, ¿no? O que haya algún movimiento vinculado a lo que está sucediendo en la otra zona de Asia, ¿no? Digamos en la costa mediterránea de la península arábiga, ¿no? Eso es el Levante, con el caso de Palestina, con los problemas que hay en Líbano, que es un estado, vuelvo a repetir, que mucha gente dirá que no tengo que considerarlo así, pero tengo que llamarlo estado fallido, sobre todo a partir de la crisis económica que se detona, nunca mejor dicho, de la explosión que hubo en el puerto de Beirut. No recuerdo si fue entre el 3-6 de agosto de 2020, pandemia de por medio, pero unido a todo ello, desde luego, esta es una opinión personal, pero ha habido analistas que lo han comentado. Irán últimamente, con los acuerdos de Abraham, no da puntada sin hilo y hemos visto que ha habido ataques, como bien indicaste, a refinería de Aramco por parte de los hutíes. La guerra en Yemen lleva por su 8º año, si no me equivoco, desde febrero, marzo de 2015, aunque la escalada empezó el año anterior, en 2014, y es un país que lleva continuamente muchas guerras civiles que acaban del peor de los modos. Y unido a todo ello, pues lo que ha pasado en el Levante, ¿no? En la Franja de Gaza, lo que ha ocurrido con los atentados terroristas de Hamas hace 2 semanas, la presumible incursión del ejército israelí en Sahel con las fuerzas especiales israelíes en Gaza, con toda la catástrofe humanitaria que puede llevar eso por ende. Pero también tenemos otra catástrofe humanitaria, la que será poco, es la de Yemen, en la que ha habido aproximadamente ya 1 millón de desplazados. Y es un país que se habla mucho de que se está
en manos de los hutíes y en manos de un movimiento, digamos, que está financiado por Arabia Saudí, con el antiguo presidente ya dimitido, Abdel Mansur Hadi, pero es un país que está dividido en 4 partes. Una controlada por los hutíes, principalmente la capital, Sanaa, otra parte al sur controlada por un antiguo movimiento nacionalista y de corte marxista, cuando fue el único estado marxista de todo el Golfo Arábigo, como era Yemen del Sur, hubo una partición del país hasta el año 90-91 que se unificó, otra parte controlada por milicias afines de Al-Qaeda y otra ya más mínima, pero que sigue siendo igual de importante en cuanto a la escalada violenta, como es la rama local de Daesh, ¿no? Del mal llamado Estado Islámico. Entonces es un país complejo, como tú has dicho, es un cruce, un crisol de paso de culturas, ya desde la época de la ruta del incienso, pero que ahora mismo es un descenso al infierno realmente. Yo creo que debe ser uno de los países más violentos de la zona, sin contar la intraguerra civil de Etiopía o también la guerra civil de Somalia, ¿no? Pues tenemos este lugar del mundo muy desconocido, que para muchos casi lo que nos suena es estos rascacielos de adobe que Sí, jalonan muchas de las ciudades yemeníes, que para mí son una de las más bonitas que así que ves en documentales un poco de países árabes, estas casas que llaman mucho la atención y que por desgracia pues sufrirán esta guerra como sufre el resto del país, ¿no? efectivamente, lo que es Sanaa, la capital, fue declarada ya en el año 94 como sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO y ahora pues de esas casas desgraciadamente queda piedra sobre piedra, ¿no? Porque es una invasión realmente en toda regla oscura desde marzo, finales de marzo de 2015, cuando los hutíes se hacen con el poder y hay una coalición liderada por un país, una coalición islámica liderada por un país musulmán pero no árabe como es Pakistán, pero quien está moviendo los hilos detrás son una coalición de fuerzas de mayoritariamente Arabia Saudí, creo que también Kuwait, desde luego Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que pensaban que iba a ser, vamos, un paseo triunfal contra los hutíes. Los hutíes son especialistas, o el movimiento Ansar Allah, los partidarios de Allah, son especialistas en lo que es guerra urbana. Muchos de ellos han pertenecido a Al-Qaeda y combatieron en Afganistán, etcétera. Los voluntarios yemeníes han sido los más radicales, ¿no? En cualquier caso. Y unido a todo ello, aunque Ansar Allah sea chiita, ha tenido muchos mandos también sunitas. Es decir, esta gente al final es un movimiento aglutinador, pero que está en contra de un gobierno que consideraba que los vilipendiaba. Es decir, porque 100% de Yemen es musulmán, pero debemos ver las cifras demográficas en las que un 51% aproximadamente son sunitas y un 49% chiitas, encima de un chiismo diferente al de Irán, por ejemplo, aunque sea su principal financiero. Irán es duodecimano, los hutíes son chiitas intimanos, es decir, siguen solo los 5 primeros imanes del Islam. Una interpretación más heterodoxa, pero también más radical. Entonces es un grupo homogéneo en el pensamiento, heterogéneo en cuanto al tipo de personas que acepta y sobre todo tiene unos enemigos que son las monarquías petroleras del Golfo. Mucha gente, es decir, incluso me parece que era Marc Galeotti, el autor especialista en seguridad, consideraba que lo que es la invasión de Yemen se ha convertido en el Vietnam árabe. Y es verdad que las bajas, tanto saudíes, pero mayoritariamente del Emiratos Árabes Unidos, donde tuvieron en un año la muerte de 115 oficiales de alto rango, demuestra que algo de razón tiene que lo denominó así, ¿no? Pues vamos a ver cómo llegamos a este laberinto, ¿no? Es decir, estos países se configuran muchos de ellos tras la caída del Imperio Otomano, pero Eso que es. yo tengo recuerdo, Yemen tampoco estaba directamente controlado o era un protectorado del Era un otomano. protectorado, no era realmente un vilaya, una vilayet, una provincia del Imperio Otomano, como podía ser Siria, que Siria tenemos que hablar de la Gran Siria, ¿no? Que también englobaba al Líbano, a parte de Palestina, Palestina-Israel, lo que es hoy Jordania, anteriormente Transjordania. No, esta era una provincia que sí tenía, creo que era un imán, un sultán nominalmente vinculado al Imperio Otomano, pero como pasaba también en Egipto, eran autónomos, ¿no? En este caso era el imán Yahya, y tenía realmente un sultanato, el sultanato de Yemen, si no me equivoco la denominación, o el Emirato de Yemen, que sobrevive hasta que hay la emergencia de Adén, en la que tropas británicas se retiran y asimismo de facto ocurre una partición del país. El norte más conservador, vinculado a Arabia Saudí, etcétera, y un sur que ocupaba el 65% del territorio, nominalmente aliado de la Unión Soviética, pero con una especie de marxismo, leninismo o socialismo que difería de los principios de la URSS, ¿no? Es decir, fue un poco respondón. De hecho, el principal problema de los
asesores de la URSS cuando iban a Yemen decían, no saben hacer nada por la nueva industria y encima es una panda de vagos. Era un poco, cuanto menos, complicado. Pero quitando todo eso, fue un país que tuvo, que mientras que el norte tenía, por ejemplo, un índice de desarrollo humano muy bajos, en el caso del sur, avanzaron un poco a poco, se primó la secularización, la educación de las personas, de un modo dogmático, lógicamente, pero sobre todo había un intercambio junto con estudiantes etíopes hacia países de la esfera hispanoparlante. Muchos estudiaron en Cuba. Y hoy, a día de hoy hay muchos yemenitas que te hablan con un deje cubano porque estudian en La Habana. Pero bueno, y yo viendo cómo está esto, casi mejor que tengan ese deje cubano que deje iraní. Pues tenemos este país que va cayendo en una guerra civil, ¿no? Que es la guerra civil del Yemen, que se consolida con la victoria de algún bando y se unifica al principio. Y después viene otra guerra que es la de los hutis, ¿no? Exactamente. Es que realmente ya desde la partición, incluso posteriormente, El famoso Arabia. Yemen del Norte y Yemen del Sur. Como Exactamente, Yemen del Norte y Yemen del Sur, perdón, que lo indique. El Yemen del Norte estaba financiado o se sostenía por las monarquías petroleras del Golfo. Es decir, estaba tanto Arabia Saudí, Kuwait hasta cierto punto, los Emiratos, Qatar no tenía el poder en aquella época, podemos decir, o sea que son estos tres países, ¿no? Emiratos, Kuwait, que fue gran financiero dentro de CABE durante los 80 para contener a Irán y a movimientos izquierdistas, y sobre todo Arabia Saudí, con de aquella ya el rey Fahd, creo que estaba, o Faisal, no recuerdo bien. Lo que sí puedo decir es que este Yemen norte y sur, pues siempre planteaban lo que era la unificación. ¿De qué modo? No se hablaba de una unificación como iba a ser posteriormente la alemana, no se hablaba de una unificación tipo la que podía ser de Corea. El modelo a seguir quizá era un poco el de Chipre si se hubiese planteado desde un principio la unificación en la que hubiese un presidente del norte y un vicepresidente o primer ministro del sur, ¿no? En el caso de Chipre sería una especie de intercambio de cromos en el que el presidente fuese griego y el vicepresidente turco, de etnia turca, quiero decir. Ocurre lo mismo. Hay también incluso una mini guerra civil o intraguerra civil en Yemen del Sur, en el cual el secretario general del Partido Socialista de Yemen es asesinado brutalmente, guerra de facciones y al final dicen no podemos llegar a ningún lado, el muro se cae, no vamos a tener el apoyo de la URSS ya está dejando de lado a Afganistán, a todos sus aliados, etcétera, porque, o la URSS, mejor dicho, Rusia ya después de la ruptura de la URSS, ¿por qué optamos? Año 90, dicen hay una unificación. Y curiosamente, el que sale victorioso para la unificación es el líder ya del año 79, de Yemen del Norte, Ali Abdullah Saleh, que se mantiene hasta el año 2011. O sea, y anteriormente, es decir, estuvo realmente pues 32 años en el poder. De lo que es Yemen del Sur, quedaría vicepresidente Ali Mamluk, que opta por un cargo no nominalmente menor, pero sí dice para evitar la guerra, etcétera. ¿Qué es lo primero que ocurre? Ali Abdullah Saleh mete la pata. Es verdad que unifica al sur con el norte, o el norte con el sur, como se quiera considerar, pero al instante hay una invasión el 2 de agosto de 1990 de Kuwait por parte de Saddam Hussein. Pues sale, apoya a caballo perdedor, como hizo la OLP, apoya a Saddam Hussein. Lo que ocurre luego tras la victoria estadounidense o de la coalición es que sale, pierde todo el apoyo de Occidente para reformas económicas y tienen que volver a casa 1 millón de trabajadores yemenitas, que eran los que principalmente mandaban divisa extranjera fuerte, etcétera, en dólares, por la expulsión de esa gente en plan de represalia por el apoyo a Saddam Hussein. Posteriormente, claro, es que hay una interguerra civil de nuevo entre el sur y el norte, 94, dura escasamente 2 meses, el vicepresidente Badr huye hacia, creo que es hacia Arabia Saudí, y finalmente Ali Abdullah Saleh impone su puño de hierro totalmente. Puño de hierro que se amplía a partir del año 2000, cuando el atentado del USS Cole, no sé si lo recuerdas, aquella fragata Sí, que sí. destrozaron de Estados Unidos, y a partir de 2001 con el 11S se convierte en socio prioritario de Estados Unidos en la guerra contra el terror. Y de 2002, como hemos hablado antes de empezar el programa, pues el primer ataque con drones de Estados Unidos ocurre en suelo yemení contra gente de Al-Qaeda. Y antes de llegar a lo que es 2011, 2014, pues indicarte eso, que es un país que ha sufrido varias guerras civiles, pero siempre con un elemento unificador, que es Ali Abdullah Saleh, para bien o para mal. Y su cohorte, es verdad que luego admite que hay elecciones, se permite una especie de multipartidismo, pero el Partido Nacional Yemení, como puede ser luego el Partido Nacional de Egipto, con Mubarak, es el que mantiene todas las fotos de poder.
y es cuando empieza a llamarse Ayatollah Saleh, el encantador de serpientes, porque lo mismo te bailaba al son de Al-Qaeda en aquella época, que de Estados Unidos, que de Irán, de quien fuese, con tal de mantenerse en el poder. Y por último decir efectivamente que en 2011 ocurre lo que se denominó Primavera Árabe, Saleh es herido con un ataque con misiles, queda bastante tocado, de hecho creo que se quemó vivo y que tuvieron que reconstruir en la cara, las manos, en Arabia Saudí durante varios meses, y al final dimite. Y deja a su vicepresidente, Mansur Hadi, como presidente interino. Hasta 2014 que hay la rebelión Houthi, que curiosamente al principio, en sus inicios, fue destruida por Saleh, mató a su líder, a Hussein Badreddin al-Houthi, y ahora en cambio apoya al hermano Ali Hussein al-Houthi, Ali Badreddin al-Houthi, ¿para qué? Para destronar al nuevo presidente Hadi y volver al poder. Y es cuando de verdad empieza esta guerra a la que podemos hablar ahora a partir de 2015, con la intervención de Arabia Saudí, etc. Pues tenemos esa zona, que también hay un, digamos, un movimiento de Al-Qaeda hacia el 2010. Es decir, aquí Sí, se unen sí. todos, ¿no? Incluso antes, sí, Ajá. sí, realmente. Tenemos Al-Qaeda, tenemos las guerras internas, disputas internas o la poca unidad Pues entre los dos norte y sur, a lo que se añade el problema UTI, que empieza ahora. Y una pregunta, ¿el tema UTI tiene algo que ver también con la antigua división norte y sur o no tiene nada que ver en sí con esto? En cierta medida, porque los hutíes en el sur, a pesar de ser una zona laica, marxista, no se declaraban ateos por miedo a que hubiese un alzamiento fundamentalista, pero se les permitía tener una especie de igualdad de derechos. En el norte, una zona conservadora muy vinculada a Arabia Saudí y al Egipto post-Nasser, es decir, al que más se conservadurizó por los hermanos musulmanes, los hutíes son vistos como poco menos que herejes, ¿no? A ser chiitas. Eso y obviamente que siempre se ha pensado de ellos y al final se ha demostrado que eran una quinta columna de Irán, ¿no? Como pasó con el Hezbollah de Bahrein, el Hezbollah saudí, etcétera. Aquí los hutíes tienen un lema que no quieren admitir, que es Dios es grande, Ali es su principal profeta, no Mahoma, ya consideran a Ali, pues de ahí dejan una declaración de intereses, muerte Israel, muerte a Estados Unidos, victoria para el Islam. Y también maldicen a los judíos, es decir, tiene un carácter antisemita muy potente. Por eso muchas veces Israel subrepticiamente apoya a los movimientos sunitas, aunque sean radicales, a sabiendas de que el chiismo puede ser bastante más virulento. Sí, Pero sí, digamos que los chiitas tienen un mayor antisemitismo o antisionismo casi que los suníes. Es decir, es algo que es extraño porque en Irán hay una minoría judía, que si no recuerdo mal. 200.000 judíos, Claro, es claro, decir, claro. son 200.000 judíos, que es la comunidad hebrea más grande después del Estado de Israel. Pero ¿qué pasa? Para sobrevivir tienen que aceptar los principios de la República Islámica. Es verdad que hasta tienen 2 representantes en el Parlamento, en el Majlis, pero ya no es antisemitismo de lo que es la sociedad iraní, que puede haberlo, pero sobre todo es el antisemitismo presente en el velayato, ¿no? La ideología que impone Khomeini, el velayat de Faqih, que significa el Consejo de Jurisprudencia de los imanes o de los ayatolas, y que intentan expandirlo, como hablamos otro día, esa media luna creciente del chiismo, ¿no? Desde Irán hasta Siria, pasando por Yemen, pasando por Irak, etcétera. Muy violentos en sus declaraciones, tienen también un antisionismo muy marcado y sobre todo también antisunismo. Odian a las, quieren hacer una limpieza étnica realmente de sunitas. Ahí estamos ya, el tema de estas guerras, ¿no? Que, bueno, que son guerras de un odio, digamos, superior a lo que podría ser un concepto de una guerra civil en la que tú vences y gobiernas y puedes hacer una limpieza de los líderes o lo que sea, sino lo que buscan en muchas guerras de estas civiles en los países árabes con el componente religioso es la eliminación completa, no es la conversión, porque no. Es eliminación, no. Es, bueno, creo que era Gilles Kepel el que tenía un libro que se llama Fitna, Guerra en el corazón del Islam, que esto se halla desde la muerte del profeta, cuando se divide el mundo musulmán entre sunitas, partidarios de la sunna, de lo que es la tradición, y luego los chiitas, que son los partidarios del imán Ali, de Puesto y de Hussein, que luego huyen a Irán, y que por eso Irán se convierte en el primer país puramente chiita del mundo, ¿no? Pero sí, tenemos estas guerras proxy, tenemos estos odios ancestrales, y se ha visto también en Irak. Lo hablamos otro día. Bagdad pasó de ser una ciudad de 2 millones de habitantes, en la que mitad era 50% chiita, 50% sunita, ahora de ser un 90% chiita y un 10% sunita.
desplazamiento de población, en muchos casos expulsada, pero también asesinada. Los hutíes, pues como hemos hablado anteriormente, también optan no por limpieza étnica, pero sí, pues aquí sí que hay conversiones forzosas, aceptación de los principios del velayato y sobre todo y ante todo, pues tienen entre sus héroes a la gente de Hezbollah. Eso es su ejemplo a seguir, lo han dicho. Pues ahora tienen otro peor todavía. Sí, efectivamente. Ahora van a seguir a los de Hamas, que se parecen más en su táctica al ISIS que a Hezbollah hasta ahora. Es decir, claro, porque encima es curioso, porque jamás, bueno, ya sabemos que lo que son las alianzas en Oriente Medio crea extraños compañeros de cama. Hamas es árabe y sunita, Hezbollah también es árabe, pero chiita y vinculado a Irán, que es un país perséfono, no árabe, quiero decir, y en cambio los hutíes aceptan todo lo que les llegue con tal de acabar con todo lo que es el orden establecido pues por la dinastía Saleh, ¿no? También se llegó a decir, yo pude leer la fuente, parece que es verificada, que en este intento de antiimperialismo y demás, Corea del Norte dio cohetes Grad a los hutíes y que hubo especialistas de la Guardia Republicana Siria entrenando a los hutíes. ¿Por qué? Ese eje victorioso Irán, Siria, Hezbollah, pues también tiene su presencia proxy en Yemen. Y por ejemplo, aquí, te interrumpo, pero Al-Qaeda, ¿qué papel tiene aquí contra los hutíes o con los hutíes? Al-Qaeda ha luchado contra los hutíes. Claro, tiene que luchar contra ellos, claro, es que otra opción no lo veo. Es verdad que el odio a Saleh es superior, porque encima Saleh nunca supe realmente si era sunita, si era chiita, taibí, nunca se supo porque nunca lo mostraba y se atacaba a cada uno. Al-Qaeda realmente, pues los principales combatientes, de hecho el propio Bin Laden era de padre yemenita. Mohammed Bin Laden sí, se nacionalizó saudí posteriormente, pero procedía de Yemen. Era una persona analfabeta que hace un imperio de dinero, ¿no? Con al principio turismo en la Meca y luego con construcción. Pero sí que es cierto que Al-Qaeda, a partir de los años 90 y cuando ocurre luego lo del Kohl, tiene mucha presencia en lo que es posteriormente Al-Qaeda de la península arábiga. Y no sé si te suena lo que llamaban el vocero de Al-Qaeda, que era un yemenita norteamericano, ahora no recuerdo su nombre, que fue ejecutado con drones por Obama y que posteriormente su hijo también a la semana siguiente. Y eso creó un rift diplomático porque habían matado a un yemenita, sí, desde luego, pero también era ciudadano norteamericano. Es que sí me suena ese, voy a buscarlo. Sí. No recuerdo el nombre, pero bueno. Pues tenemos este panorama. Los hutíes piden ayuda o se le ofrecerá a Irán ayuda, la fuerza Quds. En ambas cosas, solicitan ayuda, sobre todo a partir del asesinato de Hussein Badreddin al-Houthi, el líder original, en 2004. Va a hacer una soflama incendiaria en una mezquita, creo que era de Saná, con la garantía de que no iba a ser asesinado. Pero aún así llegan las fuerzas especiales de Saleh y lo asesinan del peor modo posible, porque luego mancillan el cuerpo, terrible. Aunque ya lo había matado del peor modo posible, en un tiroteo, con armas pesadas, bombardeando la mezquita. Luego, lo que es su hermano, Ali Badreddin al-Houthi, coge las riendas y ya reclama directamente a Irán que necesita ayuda para combatir no solo a los apóstatas, sino también tener armas pesadas para tomar Saná. Porque dicen que si controlan ya el Mar Rojo y todo lo que es el espectro de comercio que has indicado anteriormente, del Golfo Perso-Arábigo, el Mar Rojo, la antigua ruta del incienso, etcétera, pueden hacer también bastante daño, porque por ahí pasa el 80%, si no me equivoco, de petroleros del mundo. Claro. Ese es el tema que está justo en la entrada del Golfo. Del Mar Rojo está justo ahí. Eso es. Y eso es un peligro no solo para el petróleo, es decir, para China toda esta mercancía también es un problema. Es decir, cuidado con Irán de andar salpicando muchos lugares que pongan en peligro la economía china también, claro. Sí. Y aparte que dentro de cabe, Yemen, mientras hubo la reconstrucción por parte del país, durante tanto el primer gobierno, creo que fue, o la segunda parte del gobierno de Bush, hijo, como de Obama, China, para hacer el contrapeso, le invirtió bastante en el puerto de Aden, en todas infraestructuras, etcétera. Incluso llegó a entrenar relativamente con misiles tierra-aire estilo Stinger, pues por parte de gente del ejército popular, a las milicias o a la propia guardia del Yemen. ¿Y cuándo comienza Arabia Saudí a preocuparse bastante con el tema este y crea esa famosa especie de legión árabe o
o voluntarios árabes? Pues a partir del año 2014, ¿no? Tenemos el año 2014 como momento culmen en el cual, pues lo que ocurre, primero de todo, sabemos lo que es ese rift geopolítico de creo que es finales de junio, principio de julio, en el cual un señor llamado Abu Bakr al-Baghdadi proclama el califato, ¿no? Global. Luego, las primeras decapitaciones de rehenes de estadounidenses, occidentales, también creo que hubo un par de japoneses, no recuerdo bien. Y todo lo que ocurre en el mundo árabe islámico tiene su redundancia, ¿no? En este caso, pues Estado Islámico lo que habla es de un califato global. Hay primeros movimientos para establecerse, bueno, hay una especie de alianza con Boko Haram que luego se rompe para crear la provincia de África Oriental. Hay otra provincia en la península arábiga de Daesh que se dedica a atacar mezquitas, tanto sunitas como chiitas. Hay una pequeña versión, aunque es fagocitada por los talibán, pero que luego se convierte en ISIS-K. Y por último, hay tanto una Al-Qaeda en Yemen, o la península arábiga, como un Daesh en Yemen, que por cierto se matan entre sí, se odian a No, no, muerte. claro, claro, como Porque siempre. Al-Qaeda piensa que Daesh es demasiado radical, imagínate los niveles. Y lo que ocurre es que luego también quería comentar, ya me acordé del nombre del clérigo, Anwar al-Awlaki, que era un estadounidense que nacido en Nuevo México, se convierte, al principio dicen que es como una especie de creador de alianza de civilizaciones, pero ¿Cómo dices el nombre? Sí, Anwar, A-N-W-A-R, espacio, A-L, Aulaki, A-W-L-A-K-I. A, W. A-W-L-A-K de kilo, I. Y esa persona es nacido en Nuevo México, si no me equivoco, es un clérigo de origen yemení que en un principio está hasta la nómina del FBI y intenta hacer una alianza de civilizaciones. De hecho, es muy crítico con la 11S, pero a raíz de una detención que parece ser que le pillaron con unas prostitutas, todo se ha dicho, dice que fue una especie de trampa del FBI, vuelve a Yemen y empieza a hacer discursos incendiarios. Discursos que hacen que Al-Qaeda le tomen nómina. Y al final, creo que fue septiembre, octubre de 2011, es asesinado con un ataque de drones de Estados Unidos, con el problema de que han matado a uno de sus propios ciudadanos. Claro. Y de todas formas, el legado de Aulaki persiste con esta Al-Qaeda de la península arábiga, que es una de las más violentas, pero también con Estado Islámico. Y Estado Islámico, en lo que es Yemen, llega a tomar parte de Sanaa y utilizar siempre, en 2014, su mensaje. Expandirse, pero también decapitaciones, encuentran a varios chiitas, los queman vivos, a otros los sumergen para ahogarles en una jaula, algo horrible, torturas. Y en aquellos instantes también los hutíes dicen, es nuestro momento de que el gobierno central está fijándose más en Al-Qaeda y similares que en la zona del norte, podemos atacar. Atacan y quedan a las puertas de Sanaa. Eso a finales de 2014, pero ya en 2015 la ofensiva de febrero hacen que Hadi, el presidente, tenga que huir a Arabia Saudí. En aquellos instantes, pues se une una coalición que realmente y nominalmente el líder, no sé si te acuerdas de Mohammed bin Salman, el que ahora es el presidente de Arabia Saudí, el parruquito de Arabia Saudí, como dice un amigo mío, por las pintas, pero una persona muy peligrosa que ha llegado supuestamente o realmente a descuartizar y asesinar y descuartizar a un periodista disidente como era Jamal Khashoggi, pues dice, tenemos que hacer una internacional islamista para atacar lo que es Yemen y librarnos de los hutíes. Dice, no podemos dar el cante de que somos los saudíes los que atacamos primero, sino que vamos a poner a un país muy poblado de quedó musulmán que no tenga que ser árabe, como es Pakistán, para poder atacar toda esta zona y hacernos con la capital. Les sale el tiro por la culata porque ha pasado lo de siempre, lo que incluso pasa con la actual guerra de Ucrania, que tantas veces hemos hablado. Superioridad aérea no garantiza que el combate puerta a puerta y urbano se pueda ganar. Y ya pues no ocurrió lo que fue la masacre de Grozny de Navidades del 94, pero sí que es cierto que la primera columna que entraba era de emiratíes y en menos de algo así como media hora, pues si no me equivoco, perdieron 115, 120 efectivos. Claro, lo más importante de todo esto es que lo que es la supuesta superioridad de Arabia Saudí con todo el dinero que invirtió de su PIB para defensa y similares y hardware o más cosas queda en agua de borrajas. También con el añadido de una polémica que llega a partir de 2016, que creo conocerás, que es
que muchos del hardware que procede para Arabia Saudí procede de la Unión Europea, y la Unión Europea nunca puede vender armamento que pueda ser utilizado para ataques bélicos que conlleven muerte de población civil. Aquí en Yemen se ha violado. A ver, eso es como un poco... Sí, sabemos cómo es. A ver, las armas, no sé, entonces no puedes vender ninguna porque todas las armas pueden ser usadas contra un civil, ¿no? Claro, no van a ser armas utilizadas para cazar gallinas, con perdón. Claro. Pero fue la excesiva respuesta que hubo por parte de... Porque realmente Yemen no atacó nada. Yemen únicamente depuso un gobierno que no le gustaba, o mejor dicho, son más que Yemen, depuso los hutíes a un gobierno que estaba contra ellos y establece una especie de emirato a su manera, ¿no? Claro, lo único sí que había miembros de Al-Qaeda ahí mezclados. Efectivamente. Es cuando también incluso en los años 90 en en Sudán, hubo, creo que lo hablamos otro día, una internacional islamista a la que acudieron sujetos tan dispares como Al-Qaeda, sunita, Hezbollah, también varios, los talibán pakistaníes que ya había de aquella, o incluso un grupo que se llama Abu Sayyaf, que procede de Filipinas, de la isla de Mindanao. Aquí no se llegó a un quórum, pero quedó como una posible alianza posteriori, sobre todo, no tanto contra los saudíes y demás, sino contra Occidente, porque Arabia Saudí sigue siendo vista como pues el perro faldero de Occidente en la región, ¿no? Es una consideración bastante desagradable. Pues tenemos esta zona que está ahí todavía caliente y a día de hoy, ¿cómo está la situación? Porque Arabia Saudí entró, controla ciertas zonas los aliados de él, pero sigue estando los rebeldes, ¿no? Efectivamente, ahora los hutíes controlan muy poco del país, ¿no? La ofensiva cambió. Es decir, no es la situación como en Libia, que en Libia sigue habiendo una guerra civil, se quiere intentar llevar a cabo una especie de gobierno de unidad nacional. Antes había dos parlamentos, uno en Trípoli y otro creo que era en Bengasi sí, y ahora hay tres. Hay uno en Trípoli, otro en Bengasi y otro en Tobruk, cada uno de ellos enfrentado, diciendo que sus respectivos líderes son primeros ministros o posibles presidentes interinos. No se llega al nivel de Libia también porque Yemen es un país en extensión no tan grande, pero mucho más poblado. Y sí que es cierto que Hadi, al final, mano militar de los saudíes por delante, dimite, es muy mayor ya, tiene unos 82 años creo, y opta por exiliarse en Riyadh, aunque la gente dice que está viviendo bajo arresto domiciliario. Se ha creado un gobierno de unidad nacional entre gente del sur, ya disidente, que trata de la guerra, y antiguos miembros del equipo de Saleh para crear un gobierno de transición. Pero de por medio tenemos los ataques de los hutíes, tenemos ataques de Al-Qaeda y gente del sur que ahora ha sacado a la palestra que quieren hacer un referéndum para ver si de nuevo se separan, porque están hartos del norte. Entonces la situación es harto complicada. Máxime cuando el sur es el que concentra la gran mayoría de los escasos recursos naturales de Yemen, de hecho el petróleo, porque el petróleo de Yemen probablemente para 2050 se haya agotado. Situación extensa, es un país de los más pobres del mundo. Creo que la renta anual per cápita no llega a $1.100. Aquí en esta guerra fue para mí una de las primeras en las que, bueno, empezó a haber muchos drones también, y muchos ataques con drones a complejos de refinerías en Arabia Saudí. Es decir, ahí se veía la mano de quien mece la cuna, ¿no? Sí, es efectivamente, de Irán. Era el Fajar 2, era uno de los principales drones suicidas. Y también decía una cosa, que en un principio todos hemos visto lo que es el ataque contra refinerías, que dejaron pérdidas de quizá en 2 días casi $1 billón para Aramco, la compañía principal de Arabia Saudí de petrolífera, que ahora se ha privatizado, por cierto. Pero también no se ha visto que se ha utilizado el dron suicida como ataque contra personas de alto rango. No al nivel que se vio en Ucrania ya desde 2014 o desde 2022 también, que coinciden todas estas guerras, por cierto, la de Yemen, Estado Islámico, la de Ucrania, parece que tiene su inicio desde 2014 hacia agosto, pero sobre todo, entre todo, hay una promoción, graduación de cadetes en Sanaa, a la que acuden altos mandos de tanto del ejército como de creo que es de la población, bueno, de los políticos del rango civil. Y bueno, la imagen se puede buscar en France 24, me parece que también está la BBC, aparece un portavoz del gobierno de Mansur Hadi felicitando a los cadetes y demás, se empieza a oír un zumbido pero muy pequeño y una explosión. Era un dron de solo 20 kilos y mató de 115 personas presentes a 28 de resto heridos. Es impresionante porque es que suena como un petardo.
pero claro, lleva fragmentos de metralla que acabó con muchísima gente. Y desde entonces, pues, Israel subrepticiamente a Hadi, quiero decir, y Arabia Saudí ha intentado crear una especie de escudo antidrones que desde luego no ha sido precisamente muy llevadero. Y después también hubo aeropuertos también. Eso es, aeropuertos, y son drones de manufactura iraní. Es el Fajar 2, que es un dron suicida, o los drones que luego tanto utilizaron Hezbollah como Hamas, ¿no? Son manufactura iraní, probablemente tiene algún componente o pieza que procede de Corea del Norte. No, quiero que se sepa esto también, que es que no soy un teórico de la conspiración, porque dirán, es que siempre se habla de, o Mariano habla de la conspiración Corea del Norte, Irán. No, son países que han colaborado y tienen, de hecho, unos agregados culturales para desarrollo armamentístico. Y de hecho, quienes suministran ahora armas ligeras que le faltan a Rusia son Irán y Corea del Norte. Sí, sí. Si la gente me puede poner en duda todo esto, pues puedo sacar documentos que me han pasado de todo tipo de tratos comerciales y cómo se intenta hacer una especie de ingeniería inversa, ¿no? Se envían microchips que supuestamente son para ordenadores y al final acaban siendo de guiado para drones que se manufacturan en Irán. Bueno, eso, los primeros en hacerlo fue el KGB cuando compraba máquinas de rayos X y escáner para hacer los sistemas que iban a la Luna porque no tenían chips. ¿Sabes? Claro. Efectivamente, eso es. Entonces, a la Luna, bueno, no, los que querían ir. Querían ir, que al final no pusieron. Pero sí, es una cosa que me dicen siempre, es que, ¿cómo tienes pruebas de Corea del Norte? Pues Corea del Norte, incluso cuando se le denomina Rogue State, Estado canalla es por algo, ¿no? Es un Estado que sabemos sus creencias democráticas, por mucho que haya gente que diga que tal y cual, me parece muy bien, pero que sobre todo su medio de subsistencia tiene que ser, pues por una parte el tráfico de drogas, que nos indica, pero en muchos casos la venta de armas a insurgencia de todo el mundo, entre ellas los judíes. Sí, de todos. Pues más o menos tenemos todos los puntos dotados. Hay un problema de que se habla mucho de una posible crisis humanitaria similar a Etiopía, ¿no? En su momento sí, aquel famoso. Hambruna y sobre todo hay otra peor que es que Yemen se habló este año y mucho y lógicamente de aquella riada que hubo en Libia que ha matado creo que es aproximadamente a 100.000 personas, pero el problema es que Libia todavía tiene infraestructura, Yemen no, y los cadáveres que hubo en Yemen tanto por ataques, por destrucción de presas que eso fueron crímenes de guerra por parte de los saudíes, pues arrastran los cuerpos no se tratan y se entierran debidamente y dio una epidemia de cólera muy potente. Y el cólera, que en otros momentos, en otras partes del mundo, incluso a del mal llamado tercer mundo, podría sobrellevarse, en Yemen no. La emergencia humanitaria, un bloqueo también de puertos que no llegaba a grano, tipo lo que está haciendo la Rusia con Ucrania, el intento también de utilizar munición ilegal como la de fósforo, pues desde luego sí. Hay una cosa que es curiosa que quiero citar, que es que desde el año 2016 huían de Yemen, que era un país receptor de migrantes, a Somalia unas 150.000 personas anuales. ¿Cómo está la situación en Yemen para que vayan a Somalia? Pues sí. Cosa que a mí me impresionó mucho. Y de hecho hay muchos yemeníes o hay también en Siria combatiendo como milicianos, como mercenarios. Exactamente, ¿no? Los que son de corte chiita combaten a favor de Assad, lógicamente. Lo que hablamos otro día también de Tabakuli, ¿no? Hazara, en el caso, que era el caso afgano, pero también yemenitas. Y también hay gente de Yemen vinculada a Al-Qaeda, pues en grupos como Ahrar al-Sam, que ahora ya es eminentemente sirio, quiero decir, las nacionalidades que hay presentes, es un grupo monoétnico, pero otros como es el Frente Nusra, ahora llamado Tahrir al-Sham, acepta a todo aquel que combata a Assad, entre ellos yemenitas. Pues podemos ir, si quieres, a las preguntas ya, más o menos. Cuando quieras, sí. Una cosa que recomiendo a la gente que lo quiera ver, tengo un programa sobre el fin del Imperio Otomano, con Carlos Caballero Jurado, porque yo creo que es esencial para entender todo lo que está pasando en Oriente, ¿no? Es decir, si me permitía decir también, aparte que vi ese programa y me encantó, porque mucho lo que dices es lo de la mala partición del enfermo anciano de Europa, el Imperio Otomano, pero hay 3 puntos, y no sé si te mandé un audio que había hecho hace tiempo y habíamos hablado, que para mí son fundamentales, que es ese proxy Irán-Arabia Saudí, seguido también de las fronteras envenenadas por Sykes-Picot. Sí. Que en una tarde solucionó el problema, como dijo él. Y que seguimos teniendo 106 años después el problema presente. Claro, porque estamos hablando, la gente habla de países, pero realmente esto no eran nunca países, sino clanes, tribus. Acefalías, y al final se convierte a escuadra y cartabón mediante, pues, por ejemplo, Deir al-Zor, es una parte de hoy de una provincia de
de Siria, que pertenecía a Irak. Y Tikrit, de donde es ahora Saddam Hussein, por parte contraria, pertenecía a Siria. Claro, Entonces, la mayor parte del territorio, desde el 1500, es casi otomano y no efectivamente, existió previamente ninguna configuración previa de un estado similar a los mapas que moderno, vemos ahora. claro, sí. Lo que definimos nosotros como Estado-nación, pues se crea tardíamente y mal pues en todos los países de la antigua Arabia Félix, pues a partir de la caída del Imperio Otomano. Hay mucha razón, ¿no? Que Pero decís muchas, por ejemplo, donadas a uno que, sí, ¿cómo era este? Abdullah, que iba a ser sí, sí. rey de Arabia Saudí, pero como le quitan del poder, le dan en contraprestación Jordania, ¿no? La Transjordania y Transjordania, luego al sobrino Irak malamente. Sí, Irak, sí, pero pero Irak al la final, Transjordania que se la quitan a la Jordania, que sería Palestina. Palestina Claro, exactamente, que fue realmente, es decir, lo no. digo muchas veces, era la gran Siria, ¿no? La gran Siria que llevaba también, como dijimos antes, Líbano, el actual Israel, Palestina histórica, Jordania, Transjordania, y hasta yo creo que llegaba parte de lo que es el actual Kuwait. Entonces, ese dividir y vencerás ha hecho muchísimo daño. Y también lo ha hecho en Yemen, pues por ejemplo, cuando la división norte y sur, un sur de aquella época apoyado por Nasser y el norte por las monarquías petroleras. ¿Por qué? Pues para evitar ese mundo bipolar que estábamos viendo pues hasta 1991-92. Sí, sí. Pues tenemos este mundo tan complejo, la verdad, que, que cuando haces en una tarde los deberes, como dijo el Sí, funcionario de turno británico, pues vamos a las preguntas, que hay sí, algunas sí. que más o menos ya... Esta guerra no es la olvidado Occidente y a la vez muy importante para el control del petróleo y del radicalismo islámico. Pues sí a todo. Pues no, y sobre todo para contener el radicalismo islámico, pues muy fácil porque durante muchos años Ali Abdullah Saleh, que por cierto se me olvidó añadir a última hora que, que al final, mira una vez más, intenta traicionar a los hutíes que se había unido a ellos y de la que sale nada más aterrizar de un vuelo en helicóptero en Sanaa le vuela la cabeza, literalmente, un tiro, en diciembre de 2017, ¿no? Pues se intenta contener el radicalismo islámico muy tardíamente cuando da dinero a Estados Unidos, mediante, porque Yemen fue un sitio de tránsito para Afganistán y también para muchísimas de los combatientes que iban a Irak Sí. en 2003, hasta que ya... Esto de la guerra desconocida es que es un tema, es decir, ¿qué hace Occidente? ¿Se mete en otra guerra para que vuelva a aparecer el problema una vez que se marchan? Porque el problema que estamos viendo es que estos países... a ver, cuando queremos pacificarlos y llevar el concepto de democracia no funciona. No funciona, no, es Porque, que es decir, no. no hace la democracia a la occidental, no, es que nos empeñamos en llevar la democracia y primero, poco se puede llevar de democracia con bombas en muchos casos que se falla. Y segundo, aunque se intente crear una estructura de Estado-nación, esta gente, yo diría que no son ni modernos, son posmodernos. ¿Por qué posmodernos? No sé, La yo más modernidad bien no... premodernos. No, modernos en el sentido de que, pues modernos en el sentido de que la modernidad no ha pasado por ellos, no han tenido, por así decirlo, y no lo digo peyorativamente, una ilustración o los movimientos que intentaban ser reformistas fueron eliminados por los conservadores, ayuda de otras naciones mediante, ya tienen este posmodernismo en el que sí tienen internet, etcétera, y tienen acceso a la mayor de las tecnologías, pero quieren hacer un revivalismo del Islam tradicional del peor modo posible. Vale. Eso lo dicen los propios politólogos de la zona. Entonces, posmoderno en los medios y preantiguo, más todavía que antiguo, en los pensamientos, ¿no? Es decir, o medieval quizás, sí, incluso. Sí, no, yo medieval ya me pasa avanzado ya. Porque al menos en el medievo europeo el concepto del clan, la tribu no existía. Y existía el sistema de vasallaje, que al final se buscaba un poco de orden, ¿no? Porque si tú al final tienes un superior, que es el rey, el cual no le disputas nada, las disputas internas se solucionan dentro del consejo de la corte, ¿no? Efectivamente. Es decir, es más complejo este sistema, que no existe, de hecho, un líder claro, y el líder lo pueden derrocar fácilmente, cosa que en Occidente era pocas veces se mataba a un rey, muy pocas veces. Claro, aquí, por ejemplo, los clanes combatían entre ellos y había un problema aún más mayor, que eran clanes que por lo general en un principio eran pacíficos, pero ya en aquella época, que es el germen del islamismo moderno, surge en época moderna el wahabismo de Abdel Wahab, en lo que es el Neyad, el desierto de Arabia Saudí, pero también hay otro, digamos, clérigo medieval moderno, porque es de 1300 y pico, 1400, como es Ibn Taymiyya, que es el primero que define en el propio Yemen actual cómo se tiene que matar a los que son malos musulmanes. Y eso cala a las clanes, y por eso los clanes guerrean. Y por eso esa zona es la más integrista quizá de toda la península arábiga. Sí, pues así estamos. Pues vamos a ver cómo se comunican estos conflictos, porque hay una pregunta que viene a ver esto aquí.
¿Este conflicto en Medio Oriente puede desencadenar una tercera guerra mundial? Este solo no, acumulativamente sí. Acumulativamente sí, Es efectivamente. el problema que tenemos el de Ucrania también. Es que es una muy buena pregunta, ¿eh? Y lo que has comentado es muy importante. A ver, siempre se dijo que las guerras mundiales empezaron en los Balcanes y acabaron en los Balcanes, y en parte es así. También en Centro Europa. Ahora lo que pasa es que hemos cambiado de Polonia a Ucrania, que es el mismo Hinterland, las tierras de sangre, ¿no? Que es ahora, y similares. Pero también, pues me parece que fue el antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, Allen Dulles, y no sé si fue el director de acción o el secretario de Estado, vamos, porque eran hermanos, pero dijo, uno de los países más peligrosos de la zona va a ser Irak y nos va a dar que hablar muchos años, pero también no pierdan los ojos del Levante y de lo que es la zona de Oriente Medio y Norte de África. Y es que la dan el clavo. Por acumulación, me parece que lo que has comentado es tanto interesante como muy realista. Yemen, Guerra Proxy, aquel libro que creo que hablé contigo otro día de Malcolm Kerr, la Guerra Fría Árabe. Pues la Guerra Fría Árabe se puede transformar en una guerra caliente, máxime por los intereses que hay. Afortunadamente, yo pienso que si en los 80 esa guerra que también fue un proxy del sunismo contra el chiismo y también del mundo árabe contra otra zona de Oriente Medio, como fue Irán-Irak, no llegó una guerra mundial, pues bienvenido sea, pero todavía otro día, lo hablé con Juan Carlos Pérez, dije, he cogido el libro este que es de ficción, escrito hace 45 años, La Tercera Guerra Mundial, de Sir John Hackett, ambientada en el año 85, chico, es que miro los mapas actuales, o un atlas de John Keegan que hizo en el año 87, de conflictos de futuro, veo Yemen, veo todo esto, y personalmente yo me asusto. Yo hice un programa en el canal de Historia cuando empezó lo de Ucrania con Juan Alcocer. Estamos ante la Tercera Guerra Mundial y bueno, dábamos una serie de puntos y bueno, da miedo, sí. Creo que la guerra, es una opinión personal, perdón, creo que la guerra contra el terror, la mal llamada guerra contra el terror, ya preconfigura una tercera guerra mundial sin los clásicos de un conflicto, es decir, ejército contra ejército, salvo ahora Ucrania contra Rusia o Rusia contra Ucrania, pero también hay guerras asimétricas, guerras proxy, sobre todo el espectro económico y naciones en ebullición como China, ¿no? Eso es lo que cambia un poco todo, sí. pues, paradigma. Pregunta Emiliano, en la guerra civil de los 60 los saudíes apoyaron a los monárquicos chiitas, pero ahora los descendientes de estos monárquicos combaten a los saudíes. ¿Por qué ha habido este cambio? Pues principalmente porque hasta donde yo sé, esto es lo que digamos era el sultanato de Yahya y etcétera, que comenté antes, huye a Arabia Saudí pensando que poco después va a haber un golpe de Estado en el norte y de ahí van a trasladar lo que es un gobierno monárquico a lo que era el de Saleh y posteriormente será una unificación, pues, o manu militari o quizá negociando. Se les traiciona, no se les permite volver al país. De hecho, yo creo que incluso muchos de ellos han huido de Arabia Saudí a otros estados del Golfo, véase Qatar o Emiratos, y ahora se toman su venganza. De hecho, Qatar, parte del embargo que hubo durante casi 3 o 4 años, tuvo que ver porque pedía levantar las sanciones a Yemen y que las tropas, tanto de Emiratos como de Arabia Saudí, abandonasen el país. Sí. ¿Por qué no hay misiones de paz de la ONU por esta zona, en Yemen? O como en Gaza no hay visos de solución. Pues básicamente porque hay un veto de parte del Consejo de Seguridad, que son países del Golfo, no permanentes, y no se puede llevar a cabo. Se intentó llevar una fuerza de paz, y primero todo es fundamental. La ONU es vista como un invento occidental, principalmente la mayoría de los países de la ONU son cristianos, tengo que decirlo así, y pensarían que si se metiesen tropas de la ONU que fuesen cascos azules, a menos que ocurriese como en Somalia, con todos los problemas que hubo, no digo estadounidenses, sino de Pakistán, Indonesia, etcétera, podría llevarse algo a cabo, pero también los podrían seguir viendo como invasores. Los yemenitas son un pueblo muy dado a guerrear a todo aquel que considera invasor, incluso entre ellos. Los hutíes, de hecho, son vistos como invasores. Pues así vamos. Esto es como los talibanes. Estos se odian entre ellos mucho, pero odian más siempre al tercero. Claro, efectivamente, los talibán, sí, como son pastún, que es la etnia mayoritaria, pero que se concentra en el sur del país y que encima profesan lo que es el pastunwali, el código, junto a un sunismo muy brutal que en las ciudades nunca se vio, pues los kabulíes, por poner un ejemplo, los de Kandahar no, porque es donde surgen los talibán, pero kabulíes, los de Mazar, Ngor, etcétera, los ven como auténticos ocupantes.
Pregunta un poco la posibilidad de que de que empiecen a armar a Irán con armas nucleares los rusos, ¿no? Aquí, Es complejo, es una pregunta compleja, porque yo el recuerdo que tengo es que es cierto que la central nuclear de Bushehr, una de las más grandes de Irán, que creo que hablamos otro día que habéis hecho un programa sobre Stuxnet, lo que es todo el tema de lo que es el ataque informático, perdón, no me sé la palabra, de Stuxnet, pues había ingenieros rusos. De hecho, creo que, no sé si yo comenté el otro día, es que tengo todo el sí, lo lío, comentaste, sí, sí. también lo de que los iraníes veían mal que había mujeres ingenieras rusas sin el velo, Sí, sin sí. visión occidental, pero sí, y es cierto que Irán lo que busca desde tiempo es el arma nuclear. Lo que consiguió Israel, que también lo hizo público un disidente, como era Mordejai Vanunu, que sigue estando como preso de conciencia, pues Irán lo quiere hacer, pero ha sufrido, pues como pasó en Irak, ataques. En Irak fue el bombardeo de Osirak, me parece, en Siria el reactor de Deir al-Zor, en lo que es Irán es un poco más, vamos a decir, soft power. No bombardean, pero matan a todos los científicos que están vinculados al programa nuclear y los dejan con fuga de cerebros. ¿Se atreverán los ayatolás a cerrar el estrecho de Hormuz? Bueno, eso es algo que tienen planeado con todos los sistemas, con barcos, con lanchas, con petroleros, explotarlos ahí cerca de otros petroleros. Yo no sé si recordáis que en los años 80 había lo que se denomina The Tanker War, entendiéndose por tanker, los grandes, digamos, petroleros que utilizaban, bueno, pues banderas de otros países y realmente aliados de Irán, quiero decir, llevaban bandera Libia, llevaban bandera donde fuese, pues para luego atacar, pues, petroleros cubaitíes, etcétera. Claro, si se cierra el estrecho de Hormuz sería igual que si se cerrase los Dardanelos, porque hoy nos estamos basando de nuevo, puede sonar un poco que soy viejuno, pero estamos hablando de una talasocracia, el control de los mares. Y es así cuando, pues por ejemplo, es más fácil tarda más, pero es más fácil llevar todo por containers en barcos, sobre todo por una zona navegable tan tranquila como es el Mar Rojo o ese estrecho, no hay demasiadas marejadas, etcétera, es relativamente sencillo navegar en ellas, comparado con lo que es el coste de aviones vienen, van, el tema sobre todo de impacto ecológico, barco no ocurre. Pero claro, puedes tener desde problemas en el canal de Suez, como ocurrió con aquel super container que se rompe y no deja pasar a Amazon, etcétera, etcétera, en 2021, como también ataques terroristas que haberlo lo sabido. Mira, estoy poniendo ahora mismo el listado de barcos dañados en la Tanker War, justo es el conflicto Irán-Irak, y son muchos, no son 5 o 6. Y creo que se concentra todo. Hay muchos, En los dos últimos años de guerra, del 86 al 89, puede ser, 87 al 88. Empezó en el 84, que hubo bastantes, y después en el 87 y en el 88 son una pila. Hay un español, que muy dañado. Es que de hecho fue una respuesta iraní al derribo por error de un avión. Que son doble fila, son doble columna, aquí hay muchos. Sí, pues fue una respuesta iraní al derribo por error de un avión que pensaban que era de la IRGC y realmente eran peregrinos que iban a la Meca. Murieron 230 personas. Entre ellos, pues creo que eran 90 niños. Y claro, ya donde la respuesta generalmente de la República Islámica suele ser violenta, aquí fue el doble. Lo que estás indicando es que estaban muy dañados y algunos hundidos. No, esto, la póliza de seguros, me imagino. Sí, ya tenía que ser buena, desde luego, sí. Pues tenemos eran muchos barcos que iban a Irak a repostar, no iban a Kuwait y al puerto de Basora, que encima Basora es considerado la joya de la corona chiita en el sur de Irak. Sí. ¿Qué tan probable que está? ¿Arabia Saudí apoyó a Al-Qaeda o al ISIS aquí en el Yemen? ¿O el hecho que el ejército saudí tenga un ejército tecnológicamente avanzado pero poco capacitado revela que militarmente no es una amenaza para Irán? Bueno, a ISIS no, porque ya se le escapó de las manos. El principal financiero de lo que fue Estado Islámico de Irak, Siria y luego Levante fueron los Emiratos. Sí. Por eso era un poco curioso que cuando pasó lo de la Sala Bataclan, luego el partido del Olympique de Marsella contra el Real Madrid y el Real Madrid llevando la camiseta con Fly Emirates era un poco chunga. Pero quitando esta... Bueno, la gente, los valores no tiene muchos. Esto es igual. Qatar, bueno, hay equipos de fútbol que llevaban Qatar hace poco. Qatar estuvo metido también con ISIS, pero lo que sí... Bueno, está con Hamas ahora.
Lo que sí apoyó Arabia Saudí era a Al-Qaeda en la península arábiga, la Al-Qaeda central, en el caso de que Saleh estaba rompiendo un poco con las directrices saudíes de no dejar pasar tal o cual persona, porque el flujo migratorio de los yemenitas hacia Arabia Saudí en busca de un futuro laboral mejor es muy grande. Pero claro, Arabia Saudí, primero fundamental, para que dé pasaportes de nacionalidad es casi imposible, olvidémonos. Y segundo y fundamental también, para dar, digamos, cartas verdes para trabajadores, también. Entonces, muchos yemenitas iban a trabajar generalmente en la hostelería, a trabajar también en la construcción. El padre de Bin Laden, por ejemplo, empezó de cargamaletas. Pero hay un momento que dicen, no, tenéis que controlar el flujo migratorio, que aquí lo tenemos con una invasión, porque los saudíes son muy racistas, por mucho que se diga. A mí me comentó, creo que también lo hablamos otro día, que un chico palestino que el peor apartheid que sufrió fue su padre trabajando en universidades, profesor de medicina en Arabia Saudí, en Kuwait. Y unido a todo ello, pues Saleh dijo, no, es que yo, mi gente, si aquí no puede trabajar, que se vaya a Arabia Saudí, que encima viene bien, porque cobran en riales saudíes o dólares, y eso es una gran remesa de dinero para el país. Entonces dijeron, ni hablar. Y empezaron a armar a Al-Qaeda. A pesar de que nominalmente Arabia Saudí ya había roto con ellos a partir de la declaración de Bin Laden, llamando apóstata al rey de Arabia Saudí, a Fahd, se convirtió en apátrida, pero ese nexo que hubo siempre entre Arabia Saudí y Al-Qaeda es casi irrompible, por mucho que se diga, al igual que el de Pakistán. Pregunta sobre las armas nucleares israelíes. Se estima que tienen más de 100 ojivas, pero que hay posibilidad. Hay varios submarinos que yo sé israelíes que tienen capacidad de lanzar armas nucleares. Por tanto, no solamente tiene bombas, sino también cohetes. O sea, misiles, perdón, misiles. Y también incluso tiene varias centrales nucleares que están, obviamente, con uso civil para energía en el Negev, pero también para el desarrollo de armas nucleares. La tan famosa central de Dimona, ¿no? Donde sale Mordejai Vanunu, que como preso conciencia, pues dice que es todo porque le daba miedo ver una escalada nuclear en Oriente Medio. De hecho, y esto no sé hasta qué punto puede ser verdad, es ficción porque es un libro, pero Tom Clancy hablaba de que lo que es el pánico nuclear de Jack Ryan, el reboot este que hubo, lo cambian porque esta vez son ultraderechistas que quieren hacerse con el arma nuclear que se coge de un avión israelí estrellado, ¿no? Durante la guerra del Yom Kippur o de los 6 días. Debe ser la de Yom Kippur. Pero realmente en el libro original eran terroristas saudíes que querían hacerse con un arma nuclear israelí. Con lo cual ya de aquella, muchas veces en las novelas de ficción tienen mucha realidad y desgraciadamente se convierte en un manual de instrucciones al uso, ¿no? ¿100 ojivas nucleares? No lo sé. ¿Cohetes tierra-aire capaz de ser bomba sucia? Desde luego lo tienen. No, tienen un arma que se llama el Jericó. El misil Jericó. Que está desarrollado con Francia en los años 70, 80 y es un misil que tiene también su versión de lanzamiento hacia el espacio para satélites. Por lo tanto, estamos hablando de un misil de 11.000 kilómetros de alcance, el Jericó. O sea, por tanto, sí, Israel tiene capacidad intercontinental. Era la época en la que también un científico franco-canadiense, que luego fue asesinado pues, probablemente por el Mossad, quería crear para Irak y también incluso habló con Arabia Saudí de un arma nuclear, que era Gerald Bull, el inventor del megacañón, ¿no? Que iba a atacar con ello Saddam Tel Aviv. Pero claro, esto quedó todo en agua de borrajas por ser asesinado. Pero lo que fue la historia del megacañón, que luego hubo una película que eran Kevin Spacey y Frank Langella, los protagonistas, creo que se llamaba como el cañón del día de la muerte, Doomsday Gun, pues explicaba todo muy bien, ficcionalizado, ¿no? Pero que no quita una pieza de verdad de lo que se vivió. Sí, sí. Pues tenemos el Jericho, que podéis buscarlo. Más cosas. Es viable que... Y China, hoy se ha hablado poco de la potencia china y de los norteamericanos, que estamos hablando de Yemen. Y ahí los chinos no creo que pinten mucho, salvo que les interese tener un puerto un día ahí. No solo puerto, el día de mañana el boom de la construcción en China ha hecho, como siempre, a burbuja cataplof. Pero son listos porque utilizan el boom de la construcción para, valga la redundancia, reconstruir otros países. Vamos a ver, esto va a ser la bicoca para que le toquen lo que son las parcelas a reconstruir en Yemen. Es un país que el 90% de las estructuras civiles y militares están destruidas. Quien se meta ahí para reconstruir va a ganar muchísimo dinero. Y a China obviamente le interesa. Lo de los puertos yo no lo sé, pero China tiene más interés no tanto en el Cuerno de África y en la península arábiga, salvo para mediar, por ejemplo, como fue la de Arabia Saudí y demás por el tema petróleo,
Ahora a China le interesa Etiopía, el Cuerno de África, le interesa en parte Somalia y ya sobre todo perdón por la expresión, pero el África Negra. Pregunta por aquí el tema de los misiles iraníes nucleares, las armas nucleares. Viene a decir que realmente creen que si Irán tiene la bomba atómica va a atacar a Israel. Eso no tiene sentido, porque Israel también tiene bombas atómicas. Sería un suicidio para Irán. A ver, las armas nucleares las tienen todos. El tema es que la tienes para amenazar que la vas a usar. Amenazar exactamente, Es por decir, eso quiere también Corea del Norte. claro. Es para disuadir, esa es la palabra. Y que, a ver, lo de locos o no locos, quién sabe. Es decir, Puede pasar, pero... yo no me fío de nadie que tiene arma nuclear, pero prefiero tenerla. Si España tuviese su arma nuclear, nadie nos atacaría. Pues sí. Pero sería quizá volver a aquel término de los 80 de destrucción mutua asegurada, que por eso al final no se lleva a cabo. Un país ataca a otro con arma nuclear, vale, pero la respuesta de otro que también la tenga quizás sea el doble o el triple. Y ambos países quedarían reducidos a pulpa. Ni más ni menos. Por ejemplo, en el caso que Israel perdiese una guerra contra los aliados de Irán y Irán, claro, le quedaría la única opción de arma nuclear, pero si Israel es la única que tiene, pues lanzará, pero si Irán tiene, pues a lo mejor no lo lanza, salvo que Israel se vea en el mar sin va a tener opción y dice, pues ya de perdidos al río, ¿no? Pues, exactamente, lo típico de desesperación total. Claro. Pero todo el mundo quiere tenerla porque hay una cosa importante, es decir, la gente soñaba que el hecho de tener muchas bombas nucleares llevaría a la destrucción y no habría muchas guerras, pero ahora se está demostrando, y es algo que muchos teóricos reflexionaron un poco a la vez casi que un aficionado como yo, el hecho de que el que tiene armas nucleares se puede permitir el lujo de atacar a quien quiera, porque nadie le va a responder. Exactamente. Es lo que estamos viendo con Rusia. Rusia tiene armas nucleares, pues tú atácame, que si me tocas el territorio, pues te lanzo una bomba. Claro, es lo que he dicho Den ahora. Solo le están atacando a Rusia, por así decirlo, porque ocupa territorio. Como pasó en Afganistán, como pasó con la URSS, etcétera. Pero esto lo explicaba muy bien un teórico que estuvo en la nómina de Nixon como asesor de seguridad, que era Herman Kahn. Y el libro sí que, yo creo que está solo editado en inglés, pero se traduciría como En la guerra termonuclear. Y es así, es un instrumento de disuasión que, oye, que me está tocando mucho las narices, tengo el arma nuclear, no vengas por aquí, que a lo mejor tenemos un problema. Y es un método disuasorio, lo que busca, por ejemplo, Corea del Norte. Si Rusia no tuviese armas nucleares, seguro que más países hubiesen entrado ya directamente en la guerra de Ucrania, pero al tener armas nucleares te evitas ese tema. Y por tanto, puedes hacer lo que quieras en tu zona del patio, ¿no? Eres el malote del patio, eres el malo del patio con tus armas nucleares, pues ahí está. Eso. No tengo armas de fuerza de verdad, pero tengo un arma nuclear. Exactamente. Y bueno, hay más preguntas, pero más o menos ya. El proyecto Félix, sí, en España había esas. Nosotros tenemos nucleares y de hecho hubo proyectos, el Islero, para hacer un arma nuclear en España. Hablan que detrás del 23F estaba el intento de Suárez de hacer un arma nuclear en España para no ser dependientes de Estados Unidos. Si me permites comentar por encima, hay sigue viviendo en Almería, era el cohetero de Saddam Hussein. Estoy hablando de José Luis Torres Dalda, creo que se llama, es almeriense. Estuvo metido en estos proyectos y al principio estuvo trabajando para el régimen iraní, que al final le secuestró y le intentó matar poniendo una bomba en su casa. Le arrancó 2 dedos que conserva en formol. Y luego, cuando huyó, pudo huir a través de la frontera irano-iraquí y acabó haciendo misiles para Saddam. Es español, vive en Almería y creo que ahora tendrá, no será tan mayor, tendrá 70, 72 años, pero hablaba que había un programa nuclear en boga ya desde cuando ocurrió lo de Palomares. En un principio, lógicamente, para lo que era, uso civil, pero también militar. Esto, que el mejor conoce de ello, es un profesor ya jubilado de Salamanca, Luis Castro Berrojo, que tiene varios artículos en varios blogs en lo que comenta el tema. Y de hecho, pues hubo, aunque parezca curioso, y si me permite añadir, Yemen no quiso hacerse con un régimen de armas nucleares porque temía acabar como las sanciones de Sudáfrica a los 80, tampoco biológicas porque tenía que acabar como Saddam Hussein, pero quiso desarrollar programa espacial como también lo hizo el Líbano. Ajá. Que no se puede llevar a cabo por falta de fondos. O sea, el Líbano, proyectos espaciales. Sí, el Líbano, de hecho, en los años 70 tenía casi una protoagencia espacial, pero no pudo llevarse a cabo. Básicamente porque si esto es el año 70, en el 76 empieza una guerra civil que dura hasta el 91. Bueno, y una comunidad autónoma española que tiene una agencia espacial. Eso es. Eso ya me parece más atrevido. Eso es.
Bueno, es verdad que el Líbano ya de estado tenía. En el 70, no, en el 70 tenía estado todavía. Fue en el 80, fue en el 83 cuando empezó todo el berenjena. Creo que era algo así como le llamaban la Suiza. La Suiza de Oriente, sí. Y de repente en 2 días, pues, pero también ha sido lo que ha pasado en Yemen. Yemen se estaba recuperando. El PIB estaba creciendo. De las zonas más paupérrimas del Cuerno de África, el Mar Rojo, etcétera, era el país que más estaba creciendo. Empezó esta guerra y ahora ha vuelto, pues, fagocitado y terminado como Libia. Lo que le pasó a Líbano fue el integrismo islámico y Siria. Y también la llegada de muchos de millones de palestinos que rompió un poco el equilibrio poblacional. Sí. Y también que la primera base de la OLP fue en el Líbano. Posteriormente se fueron a Túnez. Y finalmente volvieron ya cuando la ANP, Autoridad Nacional Palestina, a Gaza y Cisjordania. Sí. Pues nada, Mariano, un placer como siempre hablar contigo y piensa un tema para dentro de poco, a ver de qué hablamos. Sí, o volvemos a hablar, podemos hablar si quieres un día de, es que tantos temas de ahí de Oriente. Podemos hablar. Pues yo creo que el Líbano es un tema que nadie conoce. El Líbano no lo conoce y podemos también hablar de los proxies, como el propio Hezbollah. Sí. Hablar del Líbano, hablar un poco de los problemas internos del Líbano. Cuando inicié la tesis, que al principio fue no un estado fallido, sino una tesis fallida, era sobre Hezbollah, algo publicado y demás, pero también podemos hablar incluso de lo que son las minorías que hay dentro de Irán y cómo pueden desestabilizar la situación ante lo que está haciendo Irán en otros países, porque baluches, kurdos, azeríes, que hay también. Pero creo que el tema del Líbano es bastante más interesante en este sentido, pues por todo lo que va a haber ahora. Máxime cuando vuelve a estar en la órbita de amenaza de una guerra como la de hace 17 años. Sí. Pues vamos ahí al Líbano en el 2006, la invasión fallida israelí. Que tuvo. Ya me compré por cierto, ya. ¿Ya lo tienes ya? Bueno, pues yo ahora. No, mira, lo tengo aquí. Me parece muy interesante. Entonces lo vi de segunda mano en Iberlibros, se recomiendo a la gente que lo coja, creo que eran 7 euros. Y sí, está bien, tiene entrevistas a militares israelíes y tal, está bastante bien. Claro, está muy bien. Hay que mirarlo y ver qué se puede aprender de aquí. Pues podríamos hacer un programa si quieres, leemos los dos el libro y hacemos los deberes. Efectivamente, sí, una reseña del libro. Mira, este jueves viene Carlos Canares, que tiene un libro sobre el conflicto árabe-israelí, y vamos a hablar del inicio del conflicto, es decir, hasta el 48. Otro día hablaremos de las guerras, pero hablaremos de todo ese conflicto, los movimientos británicos, los movimientos árabes, israelíes, tal, es decir, la Jalaná, el Gun, todo, sí. Pues un tema interesante. Pues nada, Mariano, muchas gracias. Ya tenemos cita en Líbano, hablar de Al-Fatah. No, Al-Fatah, perdón, de Hezbollah y también de los cristianos, de los falangistas. Sí, de los falangistas, sí, efectivamente. Que alguno, cuando si ponemos ahí falangistas, se va a pensar que voy a hablar de José Antonio Primo Rivera. Influencia hay. Y es más antigua, creo que la falange. Sí, porque tiene que ver, yo creo que tiene que ver con la falange macedónica y todo eso. Eso es, efectivamente, eso es. Bebe de eso, por así decirlo. Sí. Pues muchas gracias, Mariano. La verdad que todo un placer siempre escucharte, hablar contigo y conocer este mundo tan complejo de Oriente que se está complicando cada día más. Muchísimo. Porque alguien está pegando palos ahí al avispero. Y de repente el avispero se puede romper. Sí, no tengo dudas ninguna. Pues muchas gracias. A la gente que quiera saber más sobre esto, puede ver el programa que hicimos la semana pasada, la Fuerza Quds, Milicias Pros iraníes. Todos los programas están disponibles aquí en YouTube, están disponibles en iVoox también, que nos escucháis, y gran parte de ellos los estoy subiendo a X, a Twitter, para que no me los censuren mucho y ahí se puedan ver un poco más. Y están ahí, es decir, estás en Twitter ahora mismo, en algún programa vas a estar completo el vídeo ahí de 2 horas en Twitter. Tengo una limitación máxima de 3 horas en Twitter, pero bueno, estamos ahí. Pues muchas gracias, Mariano, y ahora me despido de la gente, como siempre, agradeciendo que estéis aquí, que os informéis con Velum Artis, que veáis los programas con sentido crítico y si hay algo que nos gusta, busquéis más información, veáis puntos de vista distintos y si veis que no tenemos razón, nos lo decís con una serie de pruebas, que no vale decir que es así, que es mentira lo que dijo Mariano, porque lo digo yo, sino que buscáis información y si os gusta el programa, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. También os pido, si queréis,
invitarme a un café en los sistemas de PayPal, Bizum y sistemas, por ejemplo, de fans en iVoox o en YouTube. ¿Por qué? Porque últimamente la plataforma, digamos, que mejor trata al creador de contenidos, no sé qué pasa con estos temas, que se está poniendo muy irascible y desmonetiza todos los programas. Y alguien dirá, bueno, pero tú te aguantas. Dije yo, sí, pero claro, si trabajo todos los días 4 horas y 5 después de salir mi trabajo, es que para mí mi cuota de autónomos que tengo que pagarla es un trabajo. Por lo tanto, no os lo pido, sino solamente os digo que si queréis por 1 euro, tenéis ahí. Si no, también tenéis los programas gratis, porque ahora van a estar gratis hasta en Twitter. O sea, ya no puedo dar más a este mundo que mis horas de dedicación para intentar mostrar lo que hay en este mundo, despertar conciencias de que el mal existe y que hay que estar un poco atentos a este mundo y sobre todo estar informados y que no os pille desprevenido nada de lo que está sucediendo. Me temo que a lo mejor en un programa que hicimos sobre el tema de Irak y alguno más, hablamos del peligro que corríamos con Hamas y Hezbollah. Seguro que lo tenemos, si miro hacia atrás, Mariano, seguro que lo dijimos. Lo dijimos, lo comentamos, desde luego. Sí, sí. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Verum Artis, actualidad militar y geopolítica.